Durante años, millones de personas miraron una pecera sin darse cuenta de que estaban viendo el inicio de una historia económica global. Un pez pequeño, brillante, silencioso. No había minas, no había petróleo, no había barcos cargueros cruzando océanos, solo agua, vidrio y colores. Nadie sospechaba que ese pez, nacido en un río amazónico, terminaría siendo una de las primeras pruebas de que la biodiversidad puede perderse sin desaparecer. En los años 70 y 80, la Amazonía no exportaba estrategia, exportaba peces vivos en bolsas de plástico. Eran rutas discretas, casi invisibles, que salían sobre todo de Brasil, Colombia y Perú. No se trataba de grandes volúmenes ni de cifras que aparecieran en portadas económicas. Eran peces ornamentales, discos, tetra, cardenal, escalares, especies frágiles, bellas, imposibles de confundir con una mercancía industrial. Justamente por eso nadie las tomó en serio. El comercio era simple. Pescadores locales capturaban los peces en los ríos y quebradas. Intermediarios los concentraban, exportadores los enviaban a Europa, Estados Unidos y Asia. El valor estaba en la rareza, en el color, en el origen exótico. La Amazonía era el único lugar posible, o eso parecía. El negocio funcionaba como una postal. El pez amazónico debía venir de la Amazonía, igual que el vino viene de la vid o el café del grano. Pero mientras Sudamérica veía un comercio artesanal, otros veían otra cosa. Veían biología, veían ciclos reproductivos, veían información. A finales de los años 80, criadores asiáticos y europeos empiezan a hacer una pregunta distinta. ¿Y si estos peces no tuvieran que venir del río? ¿Y si el verdadero valor no fuera capturarlos, sino aprender a reproducirlos? La pregunta era técnica, no política, y precisamente por eso pasó desapercibida. Los primeros intentos de reproducir artificialmente fueron torpes, a altas tasas de mortalidad, fallos en la alimentación, problemas de adaptación, pero cada intento dejaba datos: temperatura, oxigenación, fotoperiodo, comportamiento reproductivo. Lo que en la Amazonía era conocimiento empírico transmitido de generación en generación, en otros lugares empezó a convertirse en registros, protocolos, manuales. Aquí transcurre el primer quiebre silencioso. El pez amazónico deja de ser solo un pez y se convierte en objeto de estudio. Ya no importa tanto el río exacto de donde viene, sino de las condiciones que necesita para reproducirse. Y una vez que esas condiciones se entienden, el mapa cambia. Durante los años 90, el comercio ornamental amazónico sigue creciendo, pero algo empieza a moverse debajo de la superficie. Asia, especialmente en el sudeste asiático, desarrolla granjas especializadas en peces ornamentales. No son grandes instalaciones industriales todavía, son espacios controlados con tanques, iluminación artificial, alimentación diseñada. El objetivo no es volumen, es aprendizaje. Mientras tanto, en la Amazonía el modelo no cambia. Se sigue capturando, se sigue exportando vivo, se sigue dependiendo del entorno natural. La lógica es la misma de siempre. Si el río tiene peces, hay negocio. Si no, se espera a la próxima temporada. No hay urgencia, no hay alarma. A comienzos de los 2000, la diferencia ya es estructural. Los criadores asiáticos no solo logran reproducir algunas especies amazónicas, logran hacerlo de forma estable. No necesitan el río,
no necesitan la selva, necesitan electricidad, alimento balanceado y control. El pez amazónico empieza a nacer lejos de la Amazonía y lo hace sin ruido. Aquí ocurre algo decisivo para entender todo lo que vendrá después. El mercado no penaliza el cambio, al contrario, los peces criados en cautiverio llegan con menos mortalidad, con tamaños más homogéneos, con suministro constante. Para el comprador final, el origen deja de ser una cuestión moral o cultural, pasa a ser una cuestión logística. La Amazonía sigue siendo el origen biológico, pero deja de ser el origen comercial dominante. No porque alguien lo haya expulsado, sino porque nadie protegió el conocimiento que estaba implícito en esos peces. El valor no se perdió de golpe, se fue desplazando lentamente hacia donde podía reproducirse sin depender de la naturaleza. Y así, sin discursos grandilocuentes ni conflictos visibles, los peces ornamentales amazónicos se convirtieron en la primera advertencia. No una advertencia ambiental, sino económica. Una señal temprano de que en el mundo moderno no gana quien tiene el recurso, sino quien aprende a replicarlo. El problema es que en ese momento casi nadie estaba mirando. Cuando el mercado deja de preguntar de dónde viene algo, lo que está ocurriendo en realidad es que ya no necesita saberlo. A mediados de los años 2000, el comercio mundial de peces ornamentales entra exactamente en ese punto. Las ferias internacionales ya no giran alrededor del origen amazónico, sino alrededor de la calidad del ejemplar, la regularidad del suministro y la capacidad de cumplir contratos. Tres cosas que la selva no puede garantizar de forma constante, pero que en un sistema artificial sí. Aquí aparece una diferencia crucial que rara vez se menciona. Para el pescador amazónico, cada pez capturado es un evento único. Para el criador asiático, cada pez es parte de una serie. No es una diferencia cultural, es una diferencia de modelo económico. Uno depende del entorno, el otro depende del control. En este punto, los peces ornamentales amazónicos empiezan a vivir una paradoja silenciosa. Siguen siendo amazónicos en términos biológicos, pero dejan de serlo en términos de mercado. El hombre se conserva, el origen se diluye. El disco sigue llamándose disco, el tetra sigue llamándose tetra, pero el valor ya no está en el río Negro ni en la Amazonía, sino en la granja que puede reproducirlos durante todo el año. La reproducción artificial no solo reduce costos, cambia el tipo de poder. Quien controla la reproducción controla la oferta y quien controla la oferta empieza tarde o temprano a influir en el precio. No hace falta monopolio, basta con previsibilidad. La Amazonía ofrece abundancia incierta, la acuicultura ofrece escasez controlada. Durante esta etapa, muchos países sudamericanos intentan reaccionar, pero lo hacen mirando el problema equivocado. Se enfocan en regulaciones de captura, en permisos, en cuotas, medidas necesarias desde el punto de vista ambiental, pero insuficientes desde el punto de vista económico. Mientras se regula el acceso al pez, nadie regula el acceso al conocimiento que permite reproducirlo. El resultado es incómodo. Las restricciones ambientales elevan el costo de origen, mientras que la reproducción artificial los reduce fuera de él. El pez amazónico se vuelve más barato cuanto más lejos está de la Amazonía. A finales de la década de los 2000,
El comercio ornamental mundial ya muestra una división clara. Sudamérica sigue exportando peces silvestres con altos costos logísticos y mortalidad. Asia exporta peces criados en cautiverio con estándares homogéneos y entregas estables. No es una competencia directa porque ya no juega el mismo juego. Aquí ocurre otro quiebre psicológico. El mercado empieza a asociar calidad no con origen, sino con estabilidad. El pez amazónico silvestre se convierte en un producto de nicho, casi boutique. El pez amazónico criado en Asia se convierte en el estándar. No hay escándalo, no hay denuncia, solo una transición silenciosa. Este es el momento en que la historia deja de ser anecdótica y se vuelve estructural, porque lo que está pasando con los peces ornamentales no tiene nada que ver con su tamaño, su color o su fragilidad, tiene que ver con algo mucho más profundo, la capacidad de convertir biodiversidad en sistema. Y una vez que ese sistema existe, ya no necesita a la selva para funcionar. Necesita datos, necesita energía, alimento balanceado y logística. Todo lo demás es secundario. Cuando la década del 2010 comienza, el comercio ornamental amazónico ya no es una historia sobre ríos y pescadores. Es una historia sobre cadenas de suministro y eso cambia todo, incluso para quienes todavía no se han dado cuenta. Hay un momento en toda cadena productiva en que la pregunta deja de ser ¿podemos hacerlo? Y pasa a ser ¿qué hacemos ahora que ya lo hacemos mejor que el origen? Para los peces ornamentales amazónicos, ese momento llega entrada la década del 2010. Ya no se trata de reproducirlos, eso está resuelto. La cuestión pasa a ser optimizar, diferenciar y escalar. Aquí ocurre algo que rara vez se cuenta desde Sudamérica. La reproducción artificial no se limita a copiar lo que hace la naturaleza, empieza a mejorarla desde la lógica del mercado. Selección por color más intenso, por tamaño más uniforme, por comportamiento más dócil en cautiverio. El pez amazónico empieza a cambiar lentamente, no en su esencia biológica, sino en su adecuación comercial. No es ingeniería genética en el sentido estricto, es algo más simple y más efectivo. Selección continua. Cada generación se parece un poco menos al pez del río y un poco más al pez que el mercado quiere. Y el mercado no quiere biodiversidad, quiere previsibilidad. Mientras tanto, la Amazonía queda atrapada en un dilema imposible. Si mantiene la captura silvestre, enfrenta restricciones ambientales crecientes y costos altos. Si intenta reproducir en cautiverio, llega tarde, sin escala, sin financiamiento y sin red comercial. El conocimiento ya no es exclusivo, la ventana ya se cerró. En este punto, los peces ornamentales amazónicos dejan de ser un recurso natural y pasan a ser un concepto comercial desvinculado del territorio. Se venden como amazónicos porque ese nombre sigue teniendo valor simbólico, pero ya no necesitan de la Amazonía para existir. El origen se convierte en una etiqueta, no en una condición. Esto tiene un efecto psicológico profundo. El consumidor final, incluso el más informado, deja de asociar el pez con un ecosistema real. Ya no piensa en ríos, comunidades o temporada. Piensa en su acuario. El pez es hermoso, resistente, llega a tiempo. Todo lo demás desaparece. Y cuando el vínculo emocional con el origen se rompe,
también se rompe la última barrera informal que protegía a la Amazonía. El mercado no es cruel ni benevolente, es indiferente, compra lo que funciona. Hacia mediados de la década del 2010, Asia concentra la mayor parte de la reproducción global de peces ornamentales amazónicos, no porque tenga más biodiversidad, sino porque tiene más continuidad. El suministro no se corta por lluvias, por sequías o por regulaciones repentinas. Eso en el comercio internacional vale más que cualquier discurso. Aquí la historia alcanza una especie de equilibrio perverso. La Amazonía sigue siendo mencionada, citada, fotografiada, pero su rol económico real se reduce. Participa en los márgenes, en nichos específicos, en mercados especializados. El centro del negocio ya no está allí. Lo más inquietante es que nada de esto genera alarma inmediata. No hay cifras espectaculares que caigan de un año a otro. No hay colapso, hay erosión, lenta, constante, casi elegante. Una pérdida de centralidad que solo se vuelve evidente cuando ya no es irreversible. Los peces ornamentales amazónicos no desaparecieron del mundo. Al contrario, están más presentes que nunca. Lo que desapareció fue la necesidad económica de que vengan de la Amazonía. Y cuando eso ocurre, el poder ya cambió de manos, aunque nadie lo haya notado todavía. Hay una fase final en estas historias que casi nunca se cuentan porque no tiene drama visible. No hay crisis, no hay colapso, no hay titulares. Solo hay normalización. Y esa es, paradójicamente, la parte más decisiva. En la segunda mitad de la década del 2010, el comercio de peces ornamentales amazónicos entra en ese estado. Ya no es una novedad que se reproduzcan fuera de la Amazonía, ya no es una rareza, es el funcionamiento estándar del mercado. Las cadenas de suministro están consolidadas, los criadores dominan los ciclos reproductivos y los compradores han ajustado sus expectativas. El sistema ya no depende de la selva para poder operar. Aquí ocurre algo que suele pasar desapercibido. El origen deja de ser una variable estratégica incluso para los propios países amazónicos. La discusión se desplaza hacia temas secundarios, trámites, permisos, controles, mientras el núcleo del negocio, que es el control de la reproducción y el mercado, ya se decidió en otro lugar. En la práctica, la Amazonía queda convertido en una referencia histórica, en un punto de partida, no en un actor central. Sigue aportando biodiversidad, sigue siendo citadas como cuna de especies únicas, pero ya no define precios, ni ritmos, ni estándares. El mercado la reconoce, pero no la necesita. La pandemia del 2020 acelera este proceso sin proponérselo. Las cadenas largas y dependientes de captura silvestre sufren interrupciones. Las granjas artificiales, en cambio, continúan produciendo, no porque sean más éticas o más sostenibles, sino porque son predecibles. Y en momentos de crisis, la previsibilidad se vuelve un activo superior. A partir de ese momento, la historia queda sellada. El pez amazónico ornamental es, para el comercio global, un producto desacoplado de su ecosistema. Puede nacer en Asia, crecer en Asia, venderse en Europa y llevar un nombre amazónico sin que eso genere contradicción alguna. El mercado ya resolvió el dilema. Lo más revelador es que esto no se vivió como una pérdida, sino como una mejora. Menos mortalidad, precios más estables, mayor acceso.
Desde la lógica del consumidor, el sistema funciona mejor que antes, y cuando un sistema funciona mejor, nadie se pregunta qué quedó atrás. Así termina el primer gran capítulo de esta historia, no con un desastre, sino con una transición exitosa, una transición en la que la biodiversidad amazónica no fue destruida ni saqueada de forma visible, sino desplazada. El valor no se fue de golpe, se mudó, y ese es el punto clave que conviene retener, porque lo que ocurrió con los peces ornamentales no fue un accidente ni una excepción, fue un ensayo general, una prueba temprana de cómo funciona el mundo cuando la biología se vuelve replicable, el conocimiento se vuelve transferible y el origen deja de ser indispensable. A partir de aquí, la historia continúa y lo que viene después no es más ruidoso ni más violento, es simplemente más profundo. Hasta aquí todo lo que ocurrió podía verse: peces que cambiaron de lugar, granjas que reemplazaron ríos, mercados que dejaron de preguntar por el origen. Era una historia tangible, casi física, pero mientras el mundo aprendía a reproducir peces amazónicos fuera de la Amazonía, algo todavía más silencioso estaba ocurriendo en paralelo. Algo que no nadaba, no brillaba y no necesitaba acuarios. Algo que no se exportaba vivo, sino procesado. Las plantas amazónicas entran a esta historia sin hacer ruido. No llegan como un negocio masivo, sino como una promesa. A finales de los años 80 y durante los 90, aparecen en ferias, en papers científicos, en catálogos de productos naturales: camu camu, sacha inchi, uña de gato, nombres que suenan exóticos, casi folclóricos. Nadie habla todavía de cadenas globales, se habla de propiedades, de potencial, de tradición. El primer contacto es casi idéntico al de los peces ornamentales. Investigadores, laboratorios, universidades extranjeras empiezan a interesarse por estas plantas, no por su historia cultural, sino por su composición: contenido de vitamina C, perfil de ácidos grasos, compuestos bioactivos. La pregunta vuelve a ser técnica, no política. ¿Qué tiene esto? ¿Cómo funciona? ¿Se puede replicar? Durante un tiempo parece que nada cambia. Sudamérica exporta fruta, semilla, corteza. El valor sigue asociado al origen. La Amazonía aparece en etiquetas, en relatos de marketing, en imágenes de selva, igual que con los peces. La sensación es que el lugar de origen es irreemplazable, y otra vez esa sensación resulta ser engañosa. Aquí aparece la primera diferencia profunda respecto a los peces. Un pez, por más que se reproduzca afuera, sigue siendo reconocible como pez. Una planta, en cambio, puede dejar de ser planta muy rápidamente. Basta con procesarla. A comienzos de los años 2000, las plantas amazónicas entran en una fase que los peces nunca atravesan del todo: la fragmentación del producto. El camu camu ya no es necesariamente un fruto, puede ser pulpa, polvo, extracto. El sacha inchi ya no es una semilla, puede ser aceite, cápsula, ingrediente funcional. La uña de gato ya no es corteza, puede ser un compuesto aislado. En ese momento ocurre algo decisivo. El valor empieza a desplazarse no solo fuera de la Amazonía, sino fuera de la planta misma. Ya no importa tanto dónde creció, sino qué se extrajo de ella y cómo se formuló. El origen biológico suele diluirse mucho más rápido que en el caso de los peces. La lógica es la misma que antes, pero el efecto es más profundo.
Con los peces, la Amazonía pierde centralidad productiva. Con la planta corre el riesgo de perder existencia económica dentro del producto final. El consumidor compra vitamina C, omega vegetal, suplemento natural, no compra selva, compra territorio, compra función. Mientras tanto, los países amazónicos siguen haciendo lo que saben hacer: producir materia prima, exportar fruta fresca o mínimamente procesada, generar volumen, pero el centro de la cadena ya se está moviendo. El conocimiento químico, la capacidad de estandarizar, de patentar, de registrar marcas y formular empieza a concentrarse lejos del origen. Aquí los peces vuelven a aparecer como espejo. Con ellos el error no fue proteger la reproducción. Con las plantas el error es aún más sutil: no proteger la transformación. Porque una vez que el valor se traslada al laboratorio, la selva deja de ser necesaria incluso como escenario. A mediados de la década del 2000, la historia ya está en marcha, pero todavía nadie la narra como tal. Se habla de superalimentos, de productos naturales, de tendencias saludables. No se habla de pérdida estratégica, no se habla de desplazamiento de valor. Todo parece positivo, moderno, prometedor, y sin embargo el patrón es el mismo. Primero llega la curiosidad, luego el estudio, después la réplica y finalmente la independencia del origen. Con una diferencia crucial: esta vez, cuando el proceso se complete, no quedará un pez nadando que recuerde de dónde vino. Lo que empezó con peces visibles empieza ahora a repetirse con plantas invisibles. Y si en el primer caso el desplazamiento fue lento, casi elegante, en este segundo caso será más rápido, más limpio y mucho más difícil de revertir. Porque cuando el valor se convierte en fórmula, el territorio ya no tiene voz. A diferencia de los peces, las plantas amazónicas no necesitan ser trasladados físicamente para que el control se mueva. Basta con aislar lo que importa: un compuesto, una molécula, un perfil nutricional. En ese punto, la selva deja de ser un lugar y se convierte en un dato. Durante la década del 2010, este proceso se acelera de forma decisiva. Las plantas amazónicas ya no circulan principalmente como productos agrícolas, sino como insumos funcionales dentro de industrias mucho más grandes, como la farmacéutica, la nutracéutica, la cosmética, alimentos procesados. El camu camu entra como fuente de vitamina C natural, el sacha inchi como aceite con perfil premium, la uña de gato como base de extractos estandarizados. El nombre sobrevive, pero el contenido ya no depende del territorio. Aquí se produce el segundo gran quiebre, más profundo que el primero. En el caso de los peces, la Amazonía pierde la capacidad de producir de forma dominante. En el caso de las plantas, pierde algo más grave: la capacidad de definir qué es el producto. Ya no se decide cómo se presenta, cómo se dosifica, cómo se combina, cómo se regula. Todo ocurre lejos del origen. El conocimiento se acumula en laboratorios, no en chacras; en bases de datos, no en ríos. Cada paper publicado, cada ensayo clínico, cada patente registrada va cerrando un círculo que no necesita volver a la selva. El valor ya no está en cultivar mejor, sino en formular mejor. Y formular es una actividad que requiere capital, infraestructura y sistemas legales complejos. Exactamente lo que la Amazonía como territorio no controla. En este punto, muchos países amazónicos
celebran el aumento de exportaciones de productos naturales, sin notar que están exportando en realidad la parte menos valiosa de la cadena. Volumen sin control, materia prima sin narrativa propia. El lenguaje del desarrollo habla de oportunidades, pero el lenguaje del mercado ya decidió otra cosa. El paralelismo con los peces se vuelve inquietante. En ambos casos, el error no es la apertura, sino la ingenuidad estratégica. Se asumió que el origen garantizaba centralidad, que la biodiversidad se defendía sola, que bastaba contenerla, pero el mercado global no premia la posición, premia la capacidad de convertir. Hacia finales de la década de 2010, el proceso entra en su fase más silenciosa. Las plantas amazónicas siguen cultivándose, pero su rol se vuelve secundario. Pueden ser reemplazados por cultivos fuera de la Amazonía, por síntesis parcial, por mezclas equivalentes. El producto final ya no exige fidelidad botánica, exige consistencia funcional. Aquí ocurre algo definitivo. El vínculo entre la biodiversidad y el desarrollo se rompe sin que nadie lo anuncie. La Amazonía sigue siendo rica en especies, pero pobre en control. Y cuando el control se pierde, recuperarlo es casi imposible, porque ya no se trata de producir más, sino de reconstruir poder. Los peces enseñaron que el recurso puede mudarse. Las plantas están enseñando algo más inquietante, que el valor puede evaporarse sin mudarse a ningún lado visible. Y mientras esta transformación ocurre, el discurso público sigue celebrando la biodiversidad como si fuera garantía automática. Pero la historia que se está escribiendo no premia la diversidad en sí misma, sino la capacidad de hacerla irrelevante sin destruirla. En el tramo final de esta historia, las plantas amazónicas entran en una zona todavía más difícil de percibir, porque ya no se trata de comercio ni de agricultura, sino de arquitectura invisible de poder. No hay cargamentos evidentes ni cambios bruscos en estadísticas de exportación. Lo que cambia es quien toma las decisiones clave. A comienzos de la década del 2020, el mercado global de productos naturales ya está completamente integrado a lógicas industriales. Los suplementos, los ingredientes funcionales y los extractos botánicos no se organizan alrededor de territorios, sino alrededor de normativas, registros sanitarios, patentes y marcas. Ahí es donde se define quién entra y quién se queda fuera. Y ahí, otra vez, la Amazonía llega tarde. El productor amazónico puede cultivar mejor, certificar orgánico, mejorar trazabilidad. Todo eso suma, pero no altera el centro de gravedad, porque el centro ya no está en el cultivo, sino en la combinación, en cómo se mezcla un extracto con otro, en qué dosis se autoriza, en qué mercado se registra primero, en qué narrativa se construye el producto final. Aquí se consolida una paradoja brutal. La Amazonía es indispensable como símbolo, pero prescindible como actor. Aparece en la historia de marca, en el storytelling, en la imagen verde que tranquiliza al consumidor, pero no aparece en la estructura de decisión. No fija precios, no define estándares, no controla el acceso al mercado. Lo más delicado es que este proceso no genera resistencia, no aparece una amenaza. A diferencia de una mina o una represa, no hay conflicto visible. Nadie siente que algo fue quitado. Las exportaciones siguen saliendo. Los proyectos siguen anunciándose. El lenguaje sigue siendo optimista. Y justamente por eso el desplazamiento
se completa sin fricción. En este punto, las plantas amazónicas dejan de ser una promesa de desarrollo y pasan a ser una materia prima contextual, intercambiable dentro de una fórmula más amplia. El valor ya no está en la selva, sino en el diseño del producto. Y el diseño ocurre donde están los laboratorios, los capitales y los sistemas legales más sofisticados. El contraste con los peces vuelve a ser útil. Con los peces la pérdida fue gradual, pero visible. Se podía señalar una granja, un país, un mercado, pero con las plantas la pérdida es difusa. No hay un lugar al que mirar. El valor no se fue a otro territorio específico. Se dispersó en redes de conocimiento y propiedad intelectual que no tienen geografía clara. Así se llega al presente. La Amazonía sigue siendo uno de los reservorios biológicos más importantes del planeta, pero su capacidad de transformar esa riqueza en poder económico real es cada vez menor. No por falta de especies, sino por falta de control sobre los eslabones decisivos de la cadena. En este punto, la historia de las plantas se encuentra con la de los peces. Dos trayectorias distintas, un mismo resultado. En un caso, el recurso se replica hasta volverse independiente del origen. En el otro, el valor se abstrae hasta volverse invisible. Pero ambos conducen al mismo lugar. Un mundo donde tener biodiversidad no garantiza tener ventaja. Y cuando esa idea se vuelve evidente, queda una última pregunta en el aire. No una pregunta técnica ni ambiental, sino estratégica. ¿Qué pasa cuando un territorio es biológicamente central, pero económicamente prescindible? La respuesta no viene en forma de solución inmediata, viene en forma de cierre. Y es ahí donde todas las piezas finalmente se juntan. Si uno mira hacia atrás, la tentación es pensar que esta es una historia sobre errores puntuales, sobre peces que no se protegieron, sobre plantas que no se industrializaron a tiempo, pero esa lectura se queda corta, porque lo que ocurrió no es una suma de fallas aisladas, sino la expresión coherente de una misma lógica que se repite cuando un territorio confunde riqueza biológica con poder económico. Los peces y las plantas siguieron caminos distintos, pero llegaron al mismo lugar. En un caso, el recurso fue replicado hasta que el origen dejó de ser necesario. En el otro, el valor fue abstraído hasta que el territorio dejó de existir dentro del producto. Dos trayectorias diferentes, un solo resultado. La biodiversidad dejó de ser una ventaja estratégica por sí misma. Aquí está la clave que une todo. En el mundo contemporáneo, el poder no reside en tener algo único, sino en decidir cómo se reproduce, cómo se transforma y bajo qué reglas circula. Los peces enseñaron que quien controla la reproducción controla el mercado. Las plantas enseñaron algo todavía más profundo, que quien controla la formulación y la norma controla la realidad de la misma producción. Nada de esto ocurrió por conspiración ni por maldad explícita. Ocurrió por asimetría. Mientras unos territorios pensaban en conservación, subsistencia o exportación primaria, otros pensaban en sistemas, en protocolos, en escalabilidad, en propiedad intelectual. El choque no fue cultural ni moral, fue temporal. Unos miraron el presente, otros miraron el futuro. Por eso, esta historia incómoda, no porque permite refugiarse en el relato clásico del saqueo visible. No hubo expolio masivo a plena luz, hubo algo más sofisticado, aprendizaje silencioso,
transferencia gradual de conocimiento y una capacidad sistemática de hacer que el origen se vuelva prescindible sin destruirlo. La Amazonía no perdió biodiversidad en esta historia, perdió centralidad, perdió capacidad de decisión, perdió tiempo. Y en economías complejas, el tiempo es el recurso más escaso de todos. Hoy en día, peces amazónicos nadan en acuarios en todo el mundo sin haber visto jamás un río amazónico. Plantas amazónicas circulan en cápsulas, fórmulas y registros sanitarios donde la selva es apenas una referencia narrativa. El sistema funciona incluso mejor que antes, y ese es precisamente el problema, porque cuando un sistema funciona sin ti, ya no eres indispensable. Esta no es una historia cerrada ni una condena definitiva. Es una advertencia estructural. Lo que pasó con los peces y las plantas puede repetirse con cualquier cultivo, con cualquier activo biológico, genético o cultural que no sea integrado a tiempo en cadenas de valor donde el control importa más que el origen. La elección final no es ambiental ni ideológica, es estratégica. En el siglo XXI no basta con tener algo único, hay que decidir qué se hace con ello antes de que otros decidan que ya no lo necesitan. Y esa decisión, tarde o temprano, define quién cuenta la historia y quién solo aparece en el prólogo.